Mientras muchas personas siguen con sus rutinas diarias, preocupadas por el trabajo, las facturas o distraídas por el ruido de las redes sociales, hay un enemigo invisible que actúa en las sombras, silenciosamente, sin ser notado. Imagina ahora que mientras ves este video hay movimientos espirituales a tu alrededor, influencias sutiles, pensamientos que no son tuyos, extraños sentimientos de desánimo, una repentina falta de ganas de orar, o incluso ese peso espiritual que llega sin explicación. ¿Qué pasaría si, ahora mismo, el enemigo estuviera sembrando distracciones, poniendo pequeñas barreras, intentando que cierres este video antes de escuchar lo que se revelará? La verdad es que las mayores batallas espirituales no ocurren de repente. Comienzan en las pequeñas cosas, en las lagunas que nadie nota, en los detalles que parecen inofensivos, pero que, poco a poco, destruyen el alma. Santa Teresa de Ávila, durante sus profundas horas de oración, tuvo visiones aterradoras sobre cómo trabaja el diablo. Y lo más impactante, reveló que los ataques más peligrosos son precisamente aquellos que parecen demasiado pequeños para ser tomados en serio. ¿Cuántas veces has sentido esa pereza para orar? Ese pensamiento sutil de que hoy no importa si no rezo con tanto fervor, o ese juicio oculto sobre alguien que disfrazas como solo una opinión. Bueno, así podría ser exactamente como empieza todo. Y lo peor es que cuanto más ignoramos estas señales, más vulnerables nos volvemos. Santa Teresa vio todo esto, y hoy descubrirás lo que reveló y cómo protegerte de estas trampas invisibles. Pero primero, es necesario entender quién fue realmente Santa Teresa y por qué sus palabras tienen tanto peso cuando se trata del combate espiritual. Pero primero, si has llegado hasta aquí, créeme, esto ya es una señal. Nada es casualidad en la vida espiritual. Quizás, mientras escuchabas estas palabras, sentiste incomodidad, inquietud, o incluso esa voz interior que te decía, presta atención, esto es para ti. Lo que les voy a revelar hoy es más que una enseñanza, es una advertencia, un llamado a despertar antes de que estas pequeñas distracciones y debilidades espirituales los alejen aún más de Dios. Si este mensaje ya ha comenzado a tener sentido para ti, hazte un favor a ti mismo y a otras personas que necesitan escucharlo. Deja un me gusta para ayudar a que esta palabra llegue a más corazones. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete, porque aquí cada video es un paso más en tu lucha diaria por una fe más fuerte, más consciente y más protegida. Santa Teresa de Ávila no fue una santa más entre tantos nombres en la historia de la Iglesia. Fue proclamada Doctora de la Iglesia, un título otorgado a muy pocos santos a lo largo de los siglos, y este reconocimiento no fue casual. Santa Teresa fue una maestra de la vida de oración, una mujer que afrontó crisis de fe, profundas pruebas internas y, sobre todo, ataques espirituales que desafiarían a cualquier alma común. Nacida en España en 1515, Teresa vivió una época de profunda transformación en la Iglesia y el mundo. Desde muy joven, sintió la llamada a una vida de oración contemplativa. Pero no piensen que su vida estuvo marcada solo por momentos de paz y una espiritualidad elevada. Al contrario, Teresa enfrentó largos periodos de aridez espiritual, dudas, enfermedades físicas y, sobre todo, una constante lucha interior contra tentaciones invisibles y astutas. Escribió obras que aún hoy leen miles de católicos, sacerdotes, obispos, líderes religiosos e incluso exorcistas. Libros como El libro de la vida y El camino a la perfección no son solo relatos de experiencias personales, son verdaderos manuales de combate espiritual. Cada línea lleva el peso de alguien que no solo estudió el alma humana, sino que la confrontó en sus profundidades más oscuras. ¿Y por qué te importa esto? Porque las revelaciones que Santa Teresa tuvo durante sus momentos de oración no fueron fruto de la imaginación ni de la exageración emocional. Fueron reconocidas, validadas y utilizadas como referencia dentro de la propia Iglesia. Lo que vio, lo que sintió, lo que aprendió, son enseñanzas que trascienden el tiempo y siguen resonando para todos los que hoy libran silenciosas batallas espirituales. De hecho, muchos de los más grandes expertos en espiritualidad recomiendan la lectura de sus escritos precisamente a quienes sienten que están en una guerra invisible, esa
guerra que no es visible a los ojos, pero que deja profundas huellas en el alma. Es importante entender que lo que van a escuchar en los próximos minutos no es solo una reflexión más, es una advertencia que viene directamente de alguien que enfrentó al enemigo de cerca, de las formas más sutiles, y que dejó un verdadero mapa de advertencia para todos nosotros. Ahora ha llegado el momento de revelar cuáles son esas tentaciones invisibles, las trampas silenciosas que describió Santa Teresa y que hoy siguen derribando almas y una a una, sin que se den cuenta. Antes de continuar, quiero proponerte un reto rápido. Si sientes que, de alguna manera, también estás viviendo esta batalla invisible, escribe aquí en los comentarios: estoy en la lucha espiritual. Así formaremos, aquí en los comentarios, una cadena de personas decididas a no renunciar a su fe. Veamos cuántos guerreros espirituales hay aquí con nosotros hoy. Lo que Santa Teresa vio durante sus oraciones no fue solo una visión simbólica ni una vaga sensación de inquietud. Describió con asombroso detalle cómo el enemigo se infiltra en las pequeñas acciones cotidianas y cómo, poco a poco, estas pequeñas decisiones moldean el destino espiritual del alma. El mayor problema es que casi nadie se da cuenta de cuándo esto sucede. La gente imagina que los ataques del enemigo llegarán de forma escandalosa, con tentaciones evidentes, pecados graves o situaciones claramente inmorales. Pero Santa Teresa advirtió: la caída rara vez comienza de forma visible. El diablo prefiere obrar en las sombras, en distracciones sutiles, en omisiones silenciosas, en excusas espirituales que incluso parecen justificables. Habló, por ejemplo, de la frialdad en la oración. ¿Cuántas veces reza una persona, pero con el corazón ausente? Repiten las palabras mecánicamente, pensando en los problemas del día, mirando el reloj para terminar rápido. Poco a poco, esa oración que una vez fue un momento de intimidad con Dios, se convierte en nada más que un ritual vacío. Santa Teresa decía que este era uno de los primeros síntomas de un alma que empezaba a enfriarse. Otro punto crítico que destacó fue el orgullo espiritual, ese sentimiento encubierto que hace creer a alguien que tiene una buena fe, que ya sabe lo suficiente, que ya ora lo suficiente, que ya es más avanzado que otros. Este tipo de pensamiento, según ella, abre una brecha peligrosa, porque es precisamente en la autosuficiencia espiritual donde el enemigo siembra la semilla de la caída. También advirtió sobre los pequeños actos de caridad, comentarios negativos sobre los demás, juicios internos, críticas maliciosas disfrazadas de sinceridad. Según Teresa, todas estas son formas sutiles de ceder ante el enemigo sin darse cuenta. Y quizás lo más alarmante de todo es la falta de arrepentimiento por pecados considerados menores. ¿Conoces ese pensamiento que dice: no es tan grave? O Dios lo entiende, fue solo un lapsus lingüístico. Santa Teresa describió este tipo de pensamiento como una grieta en un muro. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo hace que toda la estructura se derrumbe. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente así, pensando que están bien, que tienen una vida espiritual suficiente, mientras que, de hecho, están siendo conducidas lentamente a un distanciamiento mortal de la gracia de Dios? Y lo que más llama la atención es que muchos solo se dan cuenta de esto cuando ya están inmersos en la tibieza espiritual, en ese estado en que el alma ya no siente la presencia de Dios, ya no tiene deseos de orar, ya no siente arrepentimiento y, peor aún, empieza a pensar que todo esto es normal. Santa Teresa lo llamó sueño espiritual, un estado en el que una persona cree estar despierta, pero en realidad está dormida, espiritualmente entumecida, caminando sin darse cuenta hacia un abismo. Y ahora, con todo esto en mente, surge la pregunta más importante: ¿cómo protegerse? ¿Cómo cerrar las puertas que quizás sin saberlo ya has dejado abiertas? ¿Cuál es el secreto que nos dejó Santa Teresa para ayudarnos a superar estas tentaciones invisibles antes de que sea demasiado tarde? También en este vídeo descubrirás las armas espirituales más efectivas contra estos ataques sutiles, tal como enseñó Santa Teresa. Y ahora, antes de pasar a las armas espirituales que nos enseñó Santa Teresa, quiero lanzarles un reto rápido. Si algo de esta descripción los conmovió,
si sintieron que, de alguna manera, este sueño espiritual también los ha afectado. Escriban aquí en los comentarios: quiero despertar espiritualmente. Convirtamos esta sección de comentarios en una verdadera cadena de personas que han decidido luchar por su alma, hoy mismo. Ante todas estas trampas espirituales, Santa Teresa no solo señaló los peligros, sino que también dejó un auténtico manual de defensa espiritual. Un conjunto de actitudes y prácticas sencillas pero poderosas que cualquiera puede adoptar para cerrar estas brechas y recuperar la fuerza interior. El primer consejo que dio, y quizás el más urgente, es el examen de conciencia diario. Teresa insistió en que, al final de cada día, cada creyente debería dedicar unos minutos a una sincera introspección. Pregunte con humildad: hoy, ¿en qué momento he permitido que la distracción, la tibieza o el orgullo invadan mi corazón? Esta práctica, realizada a diario, es como una alarma espiritual que despierta el alma antes de que el mal se arraigue. El segundo secreto que compartió fue la confesión frecuente. Santa Teresa enseñó que incluso cuando los pecados parecen pequeños, la confesión regular es un arma de purificación y protección. Según ella, el diablo odia la confesión porque sabe que allí Dios derrama gracias, que fortalecen el alma contra futuras tentaciones. Por eso dijo: no esperes a acumular caídas, confiesa mientras tus errores sean pequeños. Otra enseñanza muy poderosa de Santa Teresa fue sobre la importancia de la perseverancia en la oración, incluso cuando todo parece árido y sin sentido. Dijo que el mayor engaño del enemigo es hacer creer a la gente que, por sentirse seca o desanimada, la oración ha perdido su valor. Al contrario, afirmó que es precisamente en estos momentos cuando el alma más agrada a Dios, porque continúa orando, no por emoción, sino por amor y fidelidad. Teresa también aconsejaba no confiar demasiado en la propia fuerza. El orgullo espiritual, según ella, era una de las puertas más fáciles de entrada para el enemigo. Por eso, enseñaba que la humildad es la base de toda vida espiritual sólida. Reconocer las propias debilidades y depender de la gracia de Dios es el escudo más poderoso contra futuras caídas. Además, guiaba a sus seguidores a cultivar actos concretos de caridad cada día: una sonrisa sincera, una palabra de aliento, una oración por alguien que sufría. Para Teresa, el amor al prójimo, vivido en pequeños gestos, era un antídoto directo contra el egoísmo y las sutiles tentaciones que surgen del orgullo. Y hay más. Uno de los secretos más impactantes que reveló fue que el diablo obra constantemente. No tiene prisa. Siembra hoy, riega mañana y cosecha el fruto de la caída, meses o años después. Por eso, dijo que la vigilancia espiritual debe ser diaria, constante, atenta a los detalles. También aconsejaba el uso de sacramentales como el agua bendita, que según ella, tiene un gran poder para alejar al enemigo cuando se usa con fe. Siempre que sentía un ambiente cargado o se daba cuenta de que la asaltaban distracciones espirituales, Santa Teresa recurría al agua bendita y experimentaba un alivio inmediato. Y por último, una frase suya que merece guardarse en el corazón: quien lucha contra las pequeñas tentaciones nunca caerá en las grandes. Un recordatorio directo, simple, pero con un poder inmenso. Si hoy sientes que algunas de estas pequeñas trampas ya están presentes en tu vida, si en algún momento, al ver este video, te diste cuenta de que ya has abierto algunas de estas puertas, recuerda que la batalla aún no está perdida. Al contrario, ahora que conoces al enemigo y sus estrategias, puedes empezar a contraatacar con las armas que nos legó Santa Teresa. Pero antes de hablar de cómo dar los primeros pasos en esta lucha diaria, necesito hacerte una invitación, un desafío espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida de fe. Y antes de continuar, respóndeme con toda sinceridad: en los últimos días, ¿has sentido un cansancio espiritual inusual? ¿Pereza para orar? ¿Esa frialdad, como si Dios estuviera distante? ¿O incluso un vacío, como si tus oraciones no llegaran al techo? Si te ha pasado algo de esto, escribe aquí en los comentarios: yo también lo siento. Quiero saber cuántas personas aquí están pasando por esta misma lucha.
Antes de revelarte las armas espirituales que nos dejó Santa Teresa, necesito darte una advertencia. Quizás, mientras ves este video, el enemigo ya esté usando algunas de estas lagunas que acabamos de mencionar para alejarte aún más de Dios. Así que haz lo siguiente. Si sientes que necesitas un cambio urgente, escribe aquí en los comentarios: necesito reaccionar ya. No lo pospongas, porque el tiempo espiritual puede estar en tu contra. Después de todo lo revelado hasta ahora, es imposible seguir viviendo de la misma manera, ignorando las pequeñas señales, dejando las puertas abiertas, esperando que por algún milagro la vida espiritual se fortalezca. Santa Teresa fue clara: la transformación comienza con la decisión, y por eso en este momento el desafío es directo y personal. Si has notado que algunas de estas trampas ya están presentes en tu rutina, si has reconocido frialdad en la oración, orgullo espiritual o incluso esa sensación de cansancio y pereza que te impide buscar a Dios más profundamente, hoy es el día para cambiar eso. No mañana, no la semana que viene, es ahora. Santa Teresa enseñó que el primer paso para vencer al enemigo es romper la inercia espiritual. Y una de las maneras más efectivas de hacerlo es mediante un compromiso público. Cuando declaras tu decisión, cuando escribes, cuando expresas tu voluntad de luchar, algo cambia en tu interior. Por eso la invitación de hoy es sencilla pero profunda. Antes de seguir adelante con tu vida, antes de cerrar este video y volver a tu rutina, haz un compromiso con tu alma. Escríbelo aquí en los comentarios: yo elijo luchar, así es. Decláralo con fe, con valentía, como un grito de batalla espiritual. Que este sea el primer paso de una nueva etapa en tu camino de fe, y más que simplemente escribirlo, ponlo en práctica hoy. Reserva unos minutos, incluso hoy, para un honesto examen de conciencia. Pregúntate: ¿dónde estoy cayendo sin darme cuenta? Luego, reza una breve oración, pidiendo la protección de Dios y la intercesión de Santa Teresa, porque de ahora en adelante, ya no eres una persona pasiva ante los ataques espirituales. Eres alguien que conoce al enemigo, conoce sus estrategias y ha decidido luchar. Pero todavía hay un detalle importante, un error que muchas personas cometen justo después de dar ese primer paso hacia el cambio y que puede arruinarlo todo. Antes de terminar, hay algo que urge decir, porque muchos, tras tomar la decisión de luchar, terminan cometiendo un error que anula toda la gracia recibida hasta ahora. Santa Teresa advirtió sobre esto, y en el siguiente video descubrirás exactamente cuál es este error. Un detalle que ocurre justo después de la confesión, o tras un momento de sincero arrepentimiento, y que, por desgracia, vuelve a abrir las puertas que acabas de cerrar. De esto hablaremos en la próxima revelación, contenido esencial para quienes realmente desean proteger su alma y evitar caer en el mismo ciclo de tentaciones y caídas. Así que, si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones, porque el combate espiritual no es una lucha de un día, es una batalla diaria. Y aquí nunca lucharás solo. Y si este video te habló de alguna manera, deja tu like, compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje, y lo más importante, escribe en los comentarios: elijo luchar. Tu decisión puede ser exactamente lo que Dios esperaba para iniciar una gran transformación en tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos lo que la mayoría de los católicos hacen mal, incluso después de confesarse, y eso puede costar muy cara su alma.